JJ sabe en qué hora es hora de ver La calladita chetadísima, en su volumen 4, parte 4, El panda rojo les recuerda que esta historia la escribió Matsuri Isoure, la ilustró Nane Fujimi y la tía tradujo el joven maestro. Por favor apóyenle para que el panda rojo pueda seguir disfrutando de sus historias y ahora el panda rojo comenzará a leer. Capítulo 7. Él envía una invitación cada año. Confiando en que Rin y Nero custodiaran a Félix, Mónica abandonó el escenario al aire libre por el momento. ¿Cómo no? Estaba involucrada en la obra, permanecer allí demasiado tiempo podría despertar sospechas. La familia Norton está de guardia dentro del edificio intermedio, así que, mientras evite al señor Rutherford en la sala de profesores, puedo echar un vistazo a la escuela, pensó mientras volvía a entrar. Fue entonces cuando escuchó una voz que la llamaba desde atrás. Hola, Lady Norton. ¿Qué día tan bueno tenga usted, Lady Norton? Mónica se dio vuelta y vio a Elliot Howard y a su amigo Benjamin Mordin, el músico. Lo saludó con un cortés hola. Elliot miró a su alrededor y preguntó, ¿has visto a Cyril en alguna parte? Lord Cyril. Repitió. Lo había visto 2 veces desde que comenzó el festival. Muy temprano esa mañana, cuando le había entregado la decoración floral y cuando lo vio por casualidad entre el público durante la primera mitad de la obra. No lo había vuelto a ver desde entonces. Cuando ella les dijo eso, Elliot frunció el ceño y se rascó la mejilla. No es nada urgente, pero hay algo que queremos. Que él revise antes de que comience el baile. Estaba seguro de que estaría con ustedes. ¿Conmigo? Mónica parecía sorprendida. Ustedes dos son buenos amigos, ¿verdad? Por alguna razón, Elliot parecía asombrado, sus ojos entrecerrados se abrieron de par en par y sus cejas se alzaron. Cyril y yo, amigos. Debes estar bromeando. No lo había dicho como una broma ni como un comentario sarcástico, pero aún así parecía ofendido. Mónica no estaba segura de qué hacer. Entonces Benjamin se golpeó la palma de la mano con el puño como si acabara de pensar en algo. Ah, ya veo. Eres un estudiante transferido, ¿no? Así que no sabrías cómo eran antes. Habían actuado Cyril y Elliot de forma diferente entre sí antes del traslado de Mónica. Hasta donde ella sabía. Parecían amigos normales. O quizás no amigos, pero Elliot adoptó una actitud bastante informal hacia Cyril. Pensé con certeza, que eran amigos. Deja de bromear otra vez, por favor. Elliot negó con la cabeza y frunció el ceño. No parecía ofendido, sino más bien como si quisiera irse. Benjamin le dio una explicación a la confundida Mónica. Ya sabes que Elliot está obsesionado con la importancia del rango y todo eso, ¿no? Está orgulloso de su posición noble y no le gusta que los plebeyos se entrometan en la sociedad aristocrática. Si Beyen consideró un placer increíble ver que la clase noble acepta la música que nace de las masas, él no puede aceptar esas cosas. Es bastante testarudo, ¿sabes? Sé es cierto. Mónica ya lo sabía. Elliot odiaba que alguien de clase media o inferior se acercara a los nobles de clase alta. No era porque los despreciara, sino porque consideraba que esa confraternización era contraria al desempeño del papel que uno tenía en la sociedad. Por eso había actuado de forma tan agresiva cuando Mónica se trasladó por primera vez. Aunque parecía haber dejado el asunto de lado por ahora. Pero ¿qué tiene eso que ver con Lord Cyril? El vicepresidente Ashley es el hijo adoptivo del marqués Sighaun, explicó Benjamin. Es parte de la línea de sangre. Pero aparentemente su padre biológico no tenía título. Por un momento, Mónica dudó de lo que oía. Entre todos los que conocía, Cyril parecía especialmente de clase alta, su comportamiento digno, su orgullo altivo, su aspecto y porte refinados. Nunca había dudado de que fuera un noble de nacimiento. Entonces, él y Lady Claudia no son. Correcto, respondió Benjamin. No tienen parentesco de sangre. Lady Claudia era la única hija del marqués,
por lo que adoptó a Lord Cyril como heredero. Hubo una época en la historia del reino en la que se hacía demasiado hincapié en la hechicería. Algunas familias, como las que habían obtenido su rango gracias a este arte o las que tradicionalmente supervisaban las herramientas mágicas antiguas, adoptaban con frecuencia niños con talento para la hechicería para que fueran sus herederos. Esa tendencia había disminuido en los últimos tiempos y ahora era poco común adoptar un niño para heredar el título. Sin embargo, el Marqués Sigjaun aparentemente había persuadido a las partes pertinentes y había adoptado a Cyril. Entonces, Lord Howard quisiera, Mónica estaba juntando rápidamente las piezas. Cyril no era noble de nacimiento y Elliot odiaba a los advenedizos. Benjamin continuó, moviendo su dedo índice por el aire como la batuta de un director de orquesta. Hubo una época en la que Elliot y el vicepresidente Ashley se llevaban muy mal. O mejor dicho, Elliot siempre lo perseguía. Vamos, deja de hablar de esas cosas. Es historia antigua. Y como Elliot continuó con ese comportamiento, sufrió una derrota total en un determinado examen escrito. Dije que pararas. Suplicó Elliot, cubriéndose la cara con una mano y agitando la otra en el aire. Pero ahora que Benjamin había empezado, no estaba dispuesto a detenerse. Después de esta derrota, desafió al vicepresidente a una partida de ajedrez de forma muy inmadura. En ese momento, el vicepresidente tenía poca experiencia en el juego y no podía compararse con él. Elliot se puso muy arrogante y dijo, ¿cómo puedes llamarte miembro de la casa Ashley si ni siquiera sabes jugar al ajedrez? Oye, mira, no puedes simplemente decir que perdió miserablemente y dejar todo lo demás afuera. El comentario de Elliot dejó en claro su personalidad podrida, pero nada de lo que dijera podía llegar a Benjamin ahora. Sin embargo, el vicepresidente Ashley odia perder, así que ese no fue el final del asunto. Durante un mes entero, estudió el juego furiosamente, sin apenas dormir, y luego desafió a Elliot una vez más. Estuvo muy cerca de derrotarlo. También, pero su falta de sueño lamentablemente lo llevó a desmayarse justo en el tablero de ajedrez en medio de la partida. Mónica recordaba haber oído esta historia en alguna parte antes, debió haber sido cuando informó al consejo estudiantil que la habían elegido como jugadora para la competencia de ajedrez. Cyril y Elliot tenían caracteres diferentes, pero eran muy compatibles en términos de orgullo. No era difícil imaginarlos enfureciéndose por una partida como esa y calentándose las cosas. Oh, nunca olvidaré lo asustado que parecía Elliot en ese momento. Dijo Benjamin. Por favor, olvídalo. Lo digo en serio. En todo caso, el presidente me dio y los dos se reconciliaron. Mónica asintió con la cabeza, entendiendo que aquello tenía sentido para ella. Elliot, sin embargo, parecía harto de todo aquello. Bueno, no nos reconciliamos exactamente. Simplemente, bueno. Reconocí su arduo trabajo y su perseverancia, y así se forjó un vínculo apasionado de amistad. Las peleas surgieron de las diferencias en su nacimiento, una nueva armonía, nacida de ese conflicto, cada uno elevando al otro. Ah, sí, sí, ahí está. Una melodía ha descendido sobre mí. Puedo tejerla en una composición, nace una nueva pieza musical. Oh, Mónica entendía un poco, pero también un poco no. Al menos, podía darse cuenta de que su relación con Elliot no era tan simple como una amistad. Ah, ¿cómo llegamos a este tema? Ah, claro. Es culpa tuya, Lady Norton, por pensar que Cyril y yo somos amigos. Lo siento. Aún así, Mónica no creía que Elliot y Cyril se llevaran mal. Por supuesto, no iba a decirlo, si lo hacía, Elliot probablemente se enojaría con ella. De todos modos, estoy seguro de que sois mejores amigos que yo, señaló. Trabajan mucho juntos, y no. ¿Estabais recorriendo juntos el festival? No, en realidad solo lo conocí por un momento esta mañana, dijo Mónica, sacudiendo la cabeza. Señaló la decoración floral.
Pero él te lo dio, ¿no? Mónica lo miró confundida. ¿Cómo lo supiste? Pensándolo bien, recordó que Félix había dicho algo parecido. La cinta azul que ataba el tallo de la rosa era la que él solía llevar, pero no era tan especial como para que una persona pudiera hacer la conexión a simple vista. Mónica le dio la vuelta, pensando que su nombre estaba escrito en ella o algo así. Espera, ¿no lo sabías? Preguntó Elliot, exasperado. Esas decoraciones están pensadas para combinar con el color del pelo o de los ojos de quien las regala. Para un tipo sencillo como yo, probablemente agarraría cualquier flor vieja y le pondría una ciaenta marrón inofensiva. Sin embargo, los colores de Cyril resaltan, así que es bastante fácil saberlo. ¿Qué es eso? Un amuleto. Mónica recordó un libro que había leído hacía mucho tiempo. Hablaba de un lugar en el sureste del reino donde la gente guardaba una parte de otra persona consigo, generalmente un mechón de cabello, creyendo que eso les permitiría tomar prestada la fuerza de esa persona. Por lo tanto, el cabello de un guerrero o mago famoso era un amuleto de buena suerte para aquellos que iban a la guerra. Mónica había decidido que esta decoración floral se derivaba de esa tradición. Si uso esto, puedo tomar prestada la fuerza del dador. En otras palabras, es un amuleto que me permitirá actuar como Lord Cyril. Por eso Cyril había dicho que así evitaría que se avergonzara. Si pudiera actuar como él, no haría nada vergonzoso, ni siquiera en el baile. Creo que me siento un poco más segura. Tal vez pueda, ser digna como Lord Cyril si llevo esta flor. Elliot la miró fijamente durante unos instantes, con la boca abierta. Luego, lentamente, se inclinó y se sujetó el estómago. Estaba temblando. Lord Howard? Preguntó. ¿Te duele el estómago? No, es. Ja, ajá, ja. No, no es nada. Pft. Lady Norton actuando como Cyril. Eso es. Vaya, es lo más gracioso que. Por favor, me moriré de risa. Pft, ja. Lord Howard. Lord Howard. Mónica no estaba segura de qué hacer, parecía que estaba teniendo espasmos. Finalmente, se levantó lentamente y se secó las lágrimas de los ojos caídos. Podrías haber sugerido que era amigo de Cyril, pero creo que esto nos deja a mano. De hecho, ahora tengo una excelente manera de burlarme de él. De todos modos, si ves a Cyril, dile que lo estoy buscando. Estaré por aquí, en el primer piso del edificio avanzado. Ese sí, señor. Mónica hizo una ligera reverencia y se alejó. Una sonrisa sardónica se dibujó en los labios de Elliot mientras veía a Mónica irse. Lo juro, pensó. Entre él, Cyril y Lady Norton. Todos los que me rodean son unos completos bichos raros. No le gustaba que la gente común cruzara los límites de la clase social. Pero ya no podía rechazar de plano a toda persona que lo hiciera. Pero todavía no me gusta la música de las masas, dijo. Benjamín, si vas a componer algo, hazlo grandioso y digno. Benjamín no le respondió. Ya estaba usando una rama de árbol para escribir una partitura en el suelo, perdido en el mundo de la música. Después de dejar a Elliot y Benjamín, Mónica encontró un lugar alejado de la multitud. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera y luego miró hacia un árbol. Nerón, ¿estás ahí? Sí, justo aquí. El gato negro bajó suavemente del árbol y se subió a su hombro. A diferencia de la forma de pájaro de Rin, Nero era bastante pesado como un gato. Pero necesitaban hablar en susurros, así que no había otra opción. Estoy buscando a Lord Cyril, ¿lo has visto? Oh, el chico frío, ¿verdad? Cyril sufría de hiperabsorción de maná, por lo que siempre llevaba un broche mágico que liberaba el maná acumulado en el aire. Lo convertía en maná de hielo, su especialidad, por lo que Nero siempre se refería a él como frío.
renunciando a los nombres como de costumbre. Sí, lo vi cerca de ese enorme edificio, dijo, señalando con su pata delantera el gran salón utilizado para bailes y ceremonias. Estaba conectado al edificio de la escuela por una pasarela. Mónica y Nero estaban en ese momento a medio camino. Entre la escuela y el gran salón, donde celebrarían el baile posterior al festival. En ese momento, no estaba abierto al público, los miembros del personal probablemente estaban adentro preparándose para el evento. Espera, pero pensé que Lord Magwood estaba a cargo de esos preparativos, porque Lord Cyril estaría allí. Mónica se giró para mirar, quitó a Nero de su hombro cansado y lo sostuvo en el aire. Desde esa posición, el gato le dio un codazo en el brazo con la pata. Oye, Mónica. Hay una mujer de aspecto sospechoso allí. Allí, justo allí. Ella siguió su mirada y vio a una mujer rondando por la zona. Probablemente tendría unos 30 y tantos años. Delgada, con cabello castaño oscuro, ropa sencilla y una estola. Parecía un poco fuera de lugar en una academia para niños nobles como Serendia. La mayoría de las personas en el festival eran hombres y mujeres de alto rango o sus sirvientes. Pero esta mujer no parecía una noble ni una sirvienta. Está muy nerviosa y anda a escondidas, ya lo sé, se parece mucho a ti cuando caminas entre la multitud. Supongo que simplemente soy una chica inquieta y escurridiza, dijo Mónica, molesta. Pero el comentario de Nero fue muy acertado. La mujer se movía por el borde del camino, manteniendo la cabeza agachada para evitar el contacto visual. Siempre que pasaba por una multitud, se escabullía entre las sombras como si estuviera asustada, y si un grupo era particularmente ruidoso, se escondía instintivamente. Como resultado, le estaba tomando una eternidad llegar a su destino. Su comportamiento era igual al de Mónica cuando se abría paso entre la multitud. Algo le debe estar pasando. Podría ser una intrusa, sugirió Nero. Sin embargo, a Mónica no le pareció una intrusa. Si fuera una asesina, se habría vestido de forma menos llamativa. Vestirse con demasiada sencillez haría que una persona se destacara aún más. Por el lado de su rostro inclinado hacia abajo, Mónica podía distinguir su expresión, sombría, con el ceño fruncido. Parecía no saber qué hacer. Esto también se parecía a Mónica. La mujer estaba teniendo algún tipo de problema. Yo iré a hablar con ella. Para alguien tan tímida como Mónica, hablar con alguien a quien nunca había conocido requería un enorme coraje, pero no podía dejar a la mujer sola. Nero miró a Mónica y sonrió. Oye, mira cuánto has crecido. Está bien. Ahora vete ya. Saltó del brazo de Mónica y volvió a subirse a un árbol cercano. Claramente quería que ella hiciera esto por su cuenta, sin ayuda. Mónica apretó los puños y se dirigió hacia allí. Odiaba las multitudes. Aún le daban miedo. Estaban llenas de gente que no conocía. Daba miedo. Pero cuando recordó a Lana guiándola amablemente de la mano entre toda esa gente, sintió ganas de hacer algo similar. Por alguien más. Estaré bien. Hoy tengo el amuleto de Lord Cyril conmigo. Ella miró la rosa blanca que tenía en el pecho. Cyril. Seguramente hablaría si viera a un invitado necesitado. Soy parte del consejo estudiantil, después de todo. Mónica se acercó a la mujer, se armó de valor y gritó. Di disculpa, ¿hay algo que te preocupa? Y luego se atragantó. Mónica no había sabido seguir el ejemplo de Cyril y su ánimo se desmoronó. Mientras tanto, la mujer la miraba. Insegura. Tenía rasgos sencillos y simples, el tipo de dama que se puede ver en cualquier lugar. Mónica pensó que eran similares en tipo. Su única característica única parecía ser un lunar cerca de la boca. La mujer bajó las pestañas una vez, vacilante, y luego le preguntó en voz baja a Mónica, Cyril, ¿dónde podría estar? Cyril Ashley. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. No esperaba oír el nombre de Cyril.
Esta mujer lo conocía. Lord. Cyril está en el gran salón ahora mismo. El gran salón. Te mostraré allí. Ella se atragantó una vez más. Mientras caminaban uno al lado del otro, la mujer de vez en cuando levantaba la vista del suelo y observaba los alrededores, para luego volver a agachar la cabeza ansiosamente. Mónica se preguntó si debía hablar de algo. Su boca se abrió y se cerró, luego se abrió y se cerró de nuevo. ¡Ag! Esto es tan incómodo. ¿De qué se suponía que debía hablar en momentos como ese? Lana probablemente felicitaría a la dama por su estola y conversaría sobre su ropa. Félix probablemente le preguntaría si estaba disfrutando del festival y si había visto la obra. Observaría sus reascensiones y conversaría sobre una amplia gama de temas. Glenn probablemente le recomendaría que probara algo de carne de la tienda de su familia. Mónica podía imaginar lo que dirían las personas que conocía, pero no se sentía capaz de imitar a ninguna de ellas. Al final, siguió dándole vueltas a la cabeza, sin conseguir encontrar un tema. Finalmente, la mujer la miró y le dijo en voz baja, «¿Eres estudiante aquí?» «Ese sí, es cierto. Soy estudiante». Mónica asintió. Tenía razón, en la Academia Serendia, una plebeya como Mónica era una anomalía. Podía llevar el mismo uniforme. Pero su comportamiento bastaba para delatarla. ¿Por casualidad conoces a Cyril?, preguntó la mujer. Ese sí. Trabaja mucho conmigo. Mónica asintió furiosamente. La mujer dejó que su mirada se desviara, vacilante. Finalmente, miró hacia sus pies y murmuró, «Eres una chica tranquila. Cyril se comporta de manera altiva contigo. O te grita o actúa de manera autoritaria». Cyril no se comportaba de forma autoritaria solo con chicas tranquilas como Mónica. Aparte de Félix, trataba a casi todo el mundo de esa manera. A Mónica le costó encontrar una respuesta durante unos momentos. Él era altivo y propenso a la ira. Pero ella sabía que esa no era toda la historia. Lord Cyril es agradable, dijo lentamente, recordando la primera vez que se conocieron. Ha sido muy considerado conmigo. En aquel entonces, cuando ella se cayó por las escaleras, él se preocupó por ella. Nadie se lo había pedido, y menos ella. Pero él investigó las circunstancias de su caída y dictó una sentencia justa e imparcial. Siempre hace un muy buen trabajo enseñándome cómo hacer mi trabajo en el consejo estudiantil. Una vez me desmayé y él me reemplazó, y además, me dio un chocolate muy rico. La mujer finalmente levantó la cabeza para mirar a Mónica. Mónica infló un poco el pecho y tocó la rosa blanca que adornaba su pecho. Lord Cyril también me dio esta flor. Es un amuleto para darme valor, para no avergonzarme hoy. Por un momento, la mujer pareció estar a punto de llorar. Cyril hizo eso. Ya veo, susurró casi, deteniéndose. El gran salón estaba ahora justo frente a ellos, pero la mujer se quedó allí, aparentemente no dispuesta a seguir. Adelante. La mujer sacudió la cabeza levemente. En realidad, cambié de opinión. Todavía no puedo conocerlo. A pesar de sus palabras, la expresión de la mujer era tranquila, parecía aliviada. Bajó la mirada en señal de disculpa y luego miró a Mónica. Lo siento. Te tomaste la molestia de traerme aquí, pero yo. Gracias por hablar conmigo, amable jovencita. No, lo siento, no pude, bueno, ser de mucha ayuda, respondió Mónica, jugando con sus dedos. La mujer sonrió levemente. Me alegro de haber escuchado lo que tenías que decir. Si él puede ser amable con una chica como tú, entonces, se quedó en silencio, murmurando lo último, y luego se dirigió hacia la puerta principal. Ella nunca se volvió hacia el pasillo. Disculpe. Cuando Mónica abrió las puertas del gran salón y echó un vistazo al interior, vio a Cyril y Neil ocupados en su trabajo, dando instrucciones a un grupo de sirvientes.
Había mucho que comprobar antes de que comenzara el baile, la cantidad de comida, bebida y utensilios necesarios, dónde iría la banda y dónde estarían las sillas, y todo tipo de cosas más. Mónica no estaba segura de si debía hablar con ellos debido a lo ocupados que se veían, pero Neil la notó y gritó: «Lady Norton. ¿Pasa algo?» Necesitaba, ver a Lord Cyril», respondió Mónica, inquieta. Neil llamó a Cyril inmediatamente. El vicepresidente dejó de repasar su lista y caminó rápidamente hacia Mónica. Ella sintió un escalofrío en los pies. «¿Contable Norton?», preguntó. «¿Hay algún problema en el edificio de la escuela? ¿Hay algo que deba comprobar?» Puede que haya habido un cambio con la banda. Está bien. Iré para allá en cuanto termine aquí. Cyril habló rápidamente. Su cabello, que por lo general llevaba atado, colgaba suelto y aún no había vuelto a colocársela cinta en el cuello. Todo eso era una prueba de lo ocupado que estaba. Por lo general, era bastante exigente con las apariencias. El frío que sentía en los pies de Mónica probablemente se debía a que su broche mágico estaba en su bolsillo. Normalmente, ella lo sentía desde un poco más arriba. «Lord Cyril, ¿vio usted la obra?», preguntó. «Lo hice, pero solo la primera mitad con el oficial Magwood». Neil sonrió con ironía. «Estábamos trabajando al lado del escenario, así que no estoy seguro de que lo que hicimos pudiera considerarse como mirar». «Supongo que no», dijo Cyril. «Pudo ver la segunda mitad, contable Norton». Al parecer, ninguno de los dos había captado la conclusión y no eran conscientes de todo el alboroto que había causado. Si Cyril supiera lo mal que había quedado el escenario, probablemente se desmayaría en el acto, así que Mónica se limitó a sonreír vagamente y cambió de tema. Lord Cyril. Había una mujer hace un momento, buscándolo. Para mí. Cyril frunció el ceño dubitativamente. Tardíamente, Mónica se dio cuenta de que no sabía quién era la mujer, de hecho, ni siquiera le había preguntado su nombre. Lo siento. No sabía su nombre. Tenía el pelo castaño oscuro y tenía un lunar junto a la boca. Cyril inhaló profundamente. ¿Dónde está ella ahora? Estuve con ella hace unos momentos, pero dijo que no podía conocerte todavía y se fue. El vicepresidente se llevó una mano a la cara. A través de sus dedos, ella pudo distinguir una sonrisa llorosa. «¿Lord Cyril?», preguntó ella mirándolo, un poco confundida. Cyril bajó la cabeza. «Es una invitada muy valiosa para mí. Gracias por ayudarla». Su voz tembló un poco mientras hablaba. La mujer salió por la puerta principal de la Academia Serendia y luego subió a un carruaje estacionado junto a la escuela. El emblema del carruaje era el del Marqués Sighaun y el vehículo en sí era lo suficientemente lujoso. Demasiado lujoso. Para alguien como yo, pensó la mujer distraídamente, encogiéndose en un rincón del asiento. Su nombre era Mira Wayne. Mira era una mujer completamente normal de unos 30 y tantos años. Vestía la ropa de una ciudadana normal, algo que no encajaba en el elegante carruaje. Ella lo comprendió, así que se acurrucó en el asiento, intentando tocarlo lo menos posible. Pasaría un tiempo antes de que el dueño del carruaje, el Marqués Sighaun, regresara. Bajó la mirada un momento y dejó que su mente divagara. Entonces se le ocurrió una idea y sacó una carta de su bolso y la desdobló. «Querida madre. Últimamente, los vientos se han vuelto más fríos y, a veces, hay heladas cerca del dormitorio. La ropa de Su Alteza Real ahora es más gruesa y entreno a diario para controlar mi maná y no enfriarlo más. Seguiré dedicando mis energías a convertirme en un heredero que no avergüence a la casa Sighaun». Había leído esa carta varias veces. De hecho, prácticamente la había memorizado. Pero aún así, seguía recorriendo lentamente con el dedo las letras pulcras de la página. Sabía que su autor reescribía las cartas varias veces, revisando su contenido.
Era fácil imaginarlo preocupándose por lo que debía escribir, utilizando el reverso de borradores descartados para corregir errores. Este año, la temporada de festivales escolares de la Academia Serendia se acerca rápidamente. Seguro que estás ocupado, pero si tienes tiempo, ven a visitarnos. El marqués Sigjaun me ha dicho que estaría dispuesto a organizar un carruaje para ti. Este año el festival escolar será el último. El príncipe es un líder hábil como presidente del consejo estudiantil y no escatimaré esfuerzos para ayudarlo. Espero que lo esperen con ansias. El clima se pone cada vez más frío, así que cuídense. Ayer recibí chocolate elaborado con técnicas de vanguardia. Derretirlo en leche caliente para beber es delicioso y calienta el cuerpo. Les adjunto un poco. Pruébenlo si quieren. Amar. Tu hijo. Una vez que Mira leyó la carta por cuarta vez, la puerta del carruaje se abrió con un ruido metálico. Un hombre de mediana edad, de pelo negro y bigote, subió al carruaje. Era el marqués Sigjaun, un hombre de un rango incomparablemente superior al de Mira. Ah, sí. Dijo. ¿Ya has vuelto? Sí, mi señor. ¿Y Cyril? Mira sacudió la cabeza suavemente. Si había regresado al carruaje, seguramente había terminado con su asunto. Pero aún no le había ordenado al conductor que se fuera. Mira permaneció en silencio mientras el marqués Sigjaun jugaba con su bigote. Para ser sincero, murmuró, no esperaba que quisieras venir al festival escolar, mientras Mira intentaba disculparse por reflejo, el marqués rápidamente levantó una mano. Oh, no quiero decir que me hayas causado inconvenientes ni nada. Fuera o no culpa suya, Mira solía pedir perdón una y otra vez. Cada vez que hacía algo que no le gustaba a su difunto marido, él la insultaba y la golpeaba. Por eso su mirada siempre se desviaba hacia sus pies, e incluso cuando levantaba la vista, inconscientemente examinaba las caras de todos para asegurarse de que no estuvieran molestos. En ese momento. Lo estaba haciendo, de hecho, con el marqués. Bajó la mirada y continuó, siempre me pareció que tu hijo, que Cyril era demasiado para ti. Las palabras fueron como un cuchillo en su corazón. Se cubrió la cara con las manos y miró hacia abajo. Sí, tiene razón. Mi señor. Es solo que es demasiado parecido a su padre. El marido de Mira había pertenecido a la familia Asley, aunque no había tenido ningún título. Aún así, había actuado con arrogancia, alardeando de ser de sangre noble. Esto le había hecho perder el trabajo, y finalmente lo había llevado a beber hasta que su cuerpo falló y murió. Su hijo se parecía mucho a él. Siempre había sido demasiado para ella. Cada vez que habla con orgullo de tener las mejores notas en la escuela, me da miedo que acabe como su padre. Cuando era joven, Cyril probablemente solo quería sus elogios, que le dijera lo bien que había hecho su trabajo. Palabras sencillas y comunes, pero Mira ni siquiera podía lograrlo. Nunca podía librarse del sentimiento incómodo de que si lo elogiaba, crecería y se convertiría en un hombre como su padre. Pero Cyril era un gran trabajador y también tenía talento. Siguió esforzándose, creyendo que sí trabajaba lo suficiente. Con el tiempo recibiría el elogio de su madre. Cuando el marqués Sigjaun reconoció los resultados de su trabajo y le propuso apoyo financiero y adopción, Cyril probablemente pensó esto. Ahora mi madre me alabará. Por fin estará contenta. Mira, sin embargo, lo había rechazado. Ah, realmente eres el hijo de un noble. Ella nunca olvidó el dolor que llenó el rostro de Cyril cuando dijo eso. La verdad es que hoy, quería verlo una última vez y no volver a verlo nunca más. Cyril le enviaba una carta cada mes, por lo que estaba al tanto de la vida de su hijo. Había sido elegido ayudante del segundo príncipe, se había convertido en vicepresidente del consejo estudiantil y llevaba una vida plena como estudiante, comportándose como correspondía a un hijo noble. Estaba haciendo exactamente lo que todos esperaban de él. Cyril vivía como un noble.
Mira quería creer que ya no necesitaba a una plebeya como madre. Pero, la chica que conocí antes no tenía más que elogios para él. Dijo que él era amable con ella. La muchacha había sido claramente dócil, reservada y sencilla, pero incluso ella había elogiado sinceramente a Cyril, sin dejar de moverse. Mira sorbió y habló con dificultad, con la voz ronca. Dijo que Cyril le había regalado una flor. Cuando su marido aún vivía, solía reprenderla hasta hacerla llorar. Entonces, el joven Cyril le decía, mamá, creo que mirar flores bonitas te animará, y él iba a recoger algunas para ella. Cyril siempre hacía cosas así. Quería hacerla lo más feliz posible. Y, sin embargo, ella lo había rechazado. Tampoco había respondido a ninguna de sus cartas. Ni siquiera había abierto el chocolate que le había enviado. El marqués Sigjaun miró por la ventana, como si contemplara el paisaje. Sabía que Mira se marchitaría si la miraba directamente. Manteniendo la mirada apartada, habló en voz baja, como para sí mismo. Cyril siempre ha querido aprobación, desde que lo conocí. Es por eso que está tan motivado a mejorar. Cuando se dio cuenta de que nunca podría igualar el conocimiento de su hermana Claudia, decidió estudiar hechicería y obtener un arma propia. Cuando el marqués se dio cuenta de que Cyril estaba demasiado motivado, el muchacho se había esforzado tanto que contrajo una hiperabsorción de maná. En ese momento, temía que su padre adoptivo lo abandonara. Todavía es inmaduro en algunos aspectos, pero es serio, trabajador y quiere superarse. Con el tiempo, planeó instituirlo oficialmente como mi heredero. El marqués hizo una pausa para evaluar la reacción de Mira. Era un hombre inteligente. No intentó apresurar su comprensión, simplemente esperó en silencio. Mira siempre había estado agradecida de que un hombre tan sabio y amable hubiera adoptado a Cyril. Gracias, mi señor, dijo con voz entrecortada. El marqués asintió y continuó, no tengo intención de prohibirle a Cyril que conozca a su madre biológica. Sin embargo, siempre duda en volver a casa. Creo que tiene miedo de que lo rechaces. Las manos de Mira se cerraron en puños sobre su regazo. Lo siento. Lo siento. Lo siento por ser una madre tan débil. Lo siento por no haber podido confiar en ti. Mientras ella le estrechaba la mano, sin decir palabra, el marqués le hizo una sugerencia con delicadeza, creo que deberías escribirle una carta. Cuando dos personas entran en conflicto, lo mejor es arreglar las cosas rápidamente. Luego le hizo una señal al conductor para que se fuera y el carruaje se puso en marcha. Mira cerró los ojos y se dejó llevar por el temblor. Un grato recuerdo se repitió en su mente. Vamos, Cyril, él es tu padre. No lo llames, ese hombre. No lo entiendo. Nunca lastimaría a alguien que me importa. Si estuviera llorando o deprimido, le prepararía una bebida dulce y deliciosa. Ya veo. Bueno, entonces, si alguna vez hay una chica que te gusta, espero que hagas eso por ella. Había recordado sus palabras, pero no las había olvidado. Distraídamente, Mira decidió que, una vez que llegara a casa, abriría por fin el paquete de chocolate y, mientras lo bebía, le escribiría una carta a su hijo. En ella, le pediría que volviera a casa durante las vacaciones de invierno, si estaba dispuesto. Capítulo 8. Bruja sin corazón. Como presidente del consejo estudiantil, a Félix le correspondió interrogar a los responsables de la obra. Si bien el público la había considerado un espectáculo encantador y las poderosas interpretaciones un placer poco común. Quienes estaban detrás de escena sabían que había sido un evento inesperado tras otro. Según sus investigaciones, el polvo explosivo utilizado para los efectos especiales se había volcado debido a una repentina ráfaga de viento. Todo el personal de apoyo insistió en que se había fijado firmemente en su lugar, pero dada la espectacularidad en la que se había derrumbado el escenario, no estaba claro si decían la verdad. Afortunadamente, no había resultado en un incendio en toda regla,
pero si Glenn no hubiera sabido cómo usar la magia de vuelo, él y Ilan habrían sufrido heridas terribles. Oh, señor, estaba tan asustado. Una vez que terminó de hacer preguntas, Ilan se acercó a él. Lo miró, hermosas lágrimas corrían por su rostro. Claramente queriendo que la consolara. Eso fue suficiente para que Félix adivinara más o menos lo que había sucedido entonces ella es la indicada. Y. Probablemente también estuvo detrás de las lesiones del anterior Ralph. ¡Qué tontería! Pensó con la mirada fría. Aún así, hizo gala de consideración. Pero la obra fue un éxito, gracias a la hábil actuación de Dudley y de ti. Vuestras interpretaciones como Ralph y Amelia fueron bastante apropiadas para la primera pareja del reino. Hablando de Dudley. ¿Dónde está tu héroe? No lo sé, señor. Esa mención de Glenn hizo que el humor de Ilan decayera visiblemente. Me siento mal por Dudley, pero convertirlo en su sustituto fue la decisión correcta. Félix sabía desde el día en que Glenn se trasladó que era aprendiz de uno de los 7 sabios. Por eso el príncipe lo había recomendado para el puesto. Si Ilan intentaba algo, pensó que Glenn sería capaz de hacerlo. Y el chico despistado había cumplido las expectativas de Félix a la perfección. El mago de la barrera ha estado husmeando en mis asuntos, así que desconfiaba de su discípulo, pero ha demostrado ser bastante útil, pensó Félix. Mientras reflexionaba sobre ello, ordenó al personal de la obra que retirara el decorado en ruinas. Ilan lo miró como si quisiera llamar la atención, pero el príncipe era un hombre ocupado. No tenía tiempo para ella. Pero cuando se dio la vuelta para irse, con la intención de ayudar finalmente a preparar el baile, Ilan tiró de su manga. Príncipe Félix, ¿me harías el honor de bailar conmigo este año? Félix casi se rió. Este año, en efecto. Ilan acudía a él todos los años para pedirle su primer baile. A esa altura, era un acontecimiento anual. Y rechazarla no era una opción. Ella era su prima segunda y la principal candidata a casarse con él, apoyada por el propio Duque Clockford. Por supuesto, respondió él. Si así lo deseas, lo aceptaré. Esa era la respuesta segura y, normalmente, la habría satisfecho. Sin embargo, ese día estaba siendo terriblemente persistente. Me gustaría una promesa, señor. Algo visible. Estaba claro lo que pedía, una decoración floral tradicional. Estaba pidiendo una. Félix nunca había participado en esta tradición. No solo estaba ocupado, sino que también necesitaba cambiar de pareja. De baile según lo exigiera la situación y, a veces, los invitados tenían prioridad. Además, si le regalaba a alguien un adorno floral, podía interpretarse como una señal de que había decidido quién sería su pareja para casarse. Por un momento, la imagen de cierta muchacha cruzó por su mente. Mónica le había dicho, con esa sonrisa forzada que tenía, que la rosa blanca que llevaba en el pecho era un amuleto para evitar que se avergonzara. Se preguntó qué tipo de cara pondría si le dijera que en realidad era una invitación a bailar. Si Félix le diera una rosa amarilla atada con una cinta azul y le pidiera que bailara con él, ¿cómo reaccionaría ella? Sus mejillas no se pondrían rojas como las de Ilan. De hecho, probablemente se pondría blanca como una sábana y sacudiría la cabeza con tanta fuerza que prácticamente se le saldría volando, mientras balbuceaba que no podía hacerlo. Que era demasiado para ella. Un encanto, Cyril. Eso es jugar sucio y cuando Félix ni siquiera tenía la libertad de regalarle una rosa a alguien. Oyó un chirrido en la parte posterior de su boca. Oh, no. No puedo poner una sonrisa atractiva si estoy rechinando las muelas, ¿verdad? Se reprendió a sí mismo, volviendo a formar una expresión agradable para Ilan. No tengo ningún interés particular en esas decoraciones florales, pero detrás de su sonrisa, estaba pensando en la chica que había jugado con su corazón aquella noche en Corlapton. Ahora mismo soy un fantasma. No existo. Solo soy un fantasma llamado Mónica, así que
Su pequeña mano, extendida hacia él, avergonzada. Esa gentil y torpe invitación que ella había hecho por consideración hacia él. Disfrutemos el resto de la noche como fantasmas juntos, y que. Si iba a regalarle una flor a alguien, quería que fuera ella. No sería muy divertido. Poco después, las campanas sonarían para señalar el final de la parte pública del festival. Los estudiantes regresarían a sus dormitorios, se vestirían y se dirigirían al baile de la noche. Él también regresaría a su dormitorio tan pronto como terminara su inspección final. El príncipe se dirigía hacia un pasillo en el primer piso, pensando en los preparativos de la velada. Señor, dijo una voz detrás de él. Félix se detuvo. Un joven delgado con el pelo plateado atado cuidadosamente detrás de su cuello se acercaba apresuradamente hacia él, el vicepresidente, Cyril Astley. Ahora que lo pienso, no lo he visto mucho hoy, pensó Félix. En años anteriores, siempre ese había quedado al lado del príncipe, insistiendo en protegerlo. Hola, Cyril, respondió. No te he visto mucho por aquí hoy. Lo siento, señor. He estado bastante ocupado, dijo Cyril, bajando las cejas en señal de disculpa. Entonces algo le llamó la atención y se quedó sin aliento. Disculpe, señor, pero, tiene un bicho en el pelo. Justo cuando se acercaba a la cabeza del príncipe, algo negro saltó por la ventana y se posó en su brazo. La criatura le silbó con fuerza. Era un gato negro con ojos dorados. Un gato. Debe ser un gato callejero, dijo Cyril. Por favor, espere un momento, señor. Lo ahuyentaré. Con expresión preocupada, el vicepresidente bajó el brazo e intentó atrapar al gato. Desafortunadamente, cuando se arrodilló y extendió la mano, el animal usó su cabeza como trampolín y saltó, pasando rápidamente a Félix. Vaya, tú. Gritó Cyril irritado antes de ver algo detrás del príncipe. Sus ojos se abrieron de par en par. Félix también había oído pasos y, lentamente, se dio la vuelta. Mientras la luz naranja del sol vespertino se filtraba por las ventanas, una chica menuda de cabello castaño claro caminó hacia ellos. Era Mónica Norton, la contable del consejo estudiantil. El gato corrió hacia ella y ella lo recogió sin decir palabra antes de dejarlo salir por la ventana. Soy solo yo, pensó el príncipe, o su expresión parece terriblemente vacía en este momento. Félix estaba a punto de llamarla, pero Mónica habló primero. Miró a Cyril, que estaba detrás de él. Lord Cyril, dijo. Hay algo de lo que quería hablar. Podemos ir a otra habitación. ¿Ha ocurrido algún problema? Respondió Cyril. Mónica se acercó a ellos corriendo y empezó a jugar con sus dedos. Su forma de correr, sus gestos infantiles y su expresión nerviosa y abatida eran los mismos de siempre. No hay problema, dijo. Pero hay algo muy importante que tengo que decirte antes del baile, apretó el puño frente a su pecho y miró a Cyril con expresión apremiante. Tienes que ser tú, Lord Cyril. Por favor. Sus ojos desesperados estaban fijos únicamente en Cyril, como si tuviera algo importante que revelarle. Ni siquiera miró a Félix. El príncipe, inconscientemente, se agarró la tela que tenía en el pecho. Sintió que algo en su interior chispeaba y ardía. Está bien. Escucharé lo que tengas que decir, dijo Cyril. Gracias. No quiero que otras personas me escuchen, así que, por aquí, dijo Mónica, tirando del dobladillo de la chaqueta de Cyril. Era muy raro que ella se acercara a alguien, mucho menos que le tirara de la ropa. Porque siento que algo se retuerce. En mi pecho, pensó Félix. Muy bien, dijo Cyril. Lo haremos de inmediato. Discúlpeme un momento, señor. Claro, dijo Félix, levantando inconscientemente una mano y tapándose la boca. No quería que vieran que no estaba sonriendo como el príncipe tranquilo, amable y perfecto que solía ser. Mónica condujo a Cyril hasta un aula vacía y se puso frente a él, de espaldas a las ventanas.
La luz del sol del atardecer brillaba desde atrás y proyectaba una sombra sobre su rostro. Cyril entrecerró los ojos ante la luz. ¿De qué necesitabas hablar?, preguntó. Mónica no dijo nada. Su rostro infantil no tenía expresión alguna, como cuando se enfrentaba a ecuaciones o a un tablero de ajedrez. Cyril frunció el ceño con irritación. En ese momento, oyeron el sonido de las campanas. El festival ya estaba cerrado al público en general y los estudiantes comenzarían a regresar a sus dormitorios, quedando pocas personas en el edificio de la escuela. Ding don. Ding don. Ding don. Con el último timbre se escuchó un ruido seco y crepitante, el tipo de sonido que solo se escucha cuando alguien lanza un hechizo de relámpago. Antes de que el sonido de las campanas se desvaneciera, una luz dorada surgió alrededor de Cyril, y rápidamente se encontró encerrado dentro de una jaula de rayos. ¿Qué significa esto, Lady Norton? Lord Cyril nunca me llamaría Lady Norton. Siempre me llama por mi nombre completo o por mi título del consejo estudiantil. El sol del atardecer ensombrecía su rostro juvenil, y aún así sus ojos brillaban con un toque de verde. Con una voz desprovista de toda emoción, preguntó en voz baja, ¿quién eres? A Mónica le gustó cuando Cyril la llamó Contable Norton. Le hizo sentir como si la hubiera reconocido como miembro del consejo estudiantil y se sentó erguida automáticamente cuando lo escuchó. Entonces, cuando el hombre que estaba frente a ella la llamó Lady Norton, sintió un terrible vuelco en el corazón. Pero Mónica lo sabía mejor. ¿Llevas esa corbata de lazo desde esta mañana?, preguntó. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Porque la cinta de Lord Cyril está aquí mismo. Mónica tocó la decoración floral de su pecho con la punta de un dedo. Aún más condenatorio era el broche que el hombre estaba usando para sujetar la cinta. Cyril sufría hiperabsorción de maná y usaba un broche mágico para liberar el exceso de maná. El broche de Lord Cyril es un objeto mágico, dijo, pero ese no lo es. Ella pudo darse cuenta al instante usando un hechizo de detección. Estaba bien hecho, pero en última instancia era una falsificación superficial. Mónica continuó desapasionadamente, como si estuviera acorralando a un oponente en el ajedrez. Vi a Lord Cyril solo entre el público durante la primera mitad de la obra. Pero me dijo que estaba trabajando con Lord Magwood en ese momento. El Cyril que había visto entre el público era, con toda probabilidad, un impostor. Este hombre debía estar esperando el momento oportuno, esperando una oportunidad para acercarse a Félix. Mónica también tenía una vaga idea de quién era. ¿Por qué pensaste que esta jaula de relámpagos era mía tan pronto? ¿Cómo la viste? Nunca dije una palabra. La mayoría de las personas, al ver por primera vez un hechizo mágico sin conjuros, suponían que alguien escondido cerca había usado el hechizo. Solo había una persona en el mundo que podía lanzar hechizos sin conjuros, y no muchas personas verían a Mónica y harían esa conexión. Pero este hombre había estado seguro de que el hechizo de relámpago era suyo. Sabías que era yo porque habías visto mi magia antes, en la competición de ajedrez. Los hechizos de ilusión no se pueden mantener por mucho tiempo mientras estás en movimiento. Pero has estado usando la apariencia de Lord Cyril desde hace algún tiempo. Es magia de manipulación corporal. Como el hechizo de cambio de dragón de la última vez. Los labios del hombre se curvaron lentamente en una sonrisa en forma de media luna. Su delgada garganta tembló con una risa ronca. Su voz era como miel hervida y quemada, exactamente igual que la del intruso en la competencia. Aja. Bueno, supongo que no eres uno de los 7 sabios por nada, Mónica Everett. Para ser honesta, todavía no puedo creerlo. Pensar que la bruja silenciosa es una cosita tan pequeña. Mónica también estaba incrédula. Hasta donde ella sabía, la magia de manipulación corporal se utilizaba principalmente para cerrar pequeñas heridas o para obtener explosiones temporales de fuerza física. Pero en la competencia,
este hombre se había transformado en una persona completamente diferente usando magia de cambio de dragón, y ahora se había hecho lucir como Cyril. Incluso estaba modificando su estructura ósea y pigmentación. Había escuchado rumores sobre la magia de manipulación corporal del Imperio, pero no tenía idea de que fuera tan avanzada. Había oído que el Imperio había empezado a permitir la investigación sobre la hechicería de manipulación corporal hacía un año aproximadamente como parte de su desarrollo de la hechicería curativa. Mónica era una investigadora de fórmulas mágicas, por lo que sabía que las técnicas de este hombre no eran algo que se pudiera desarrollar en un solo año. La investigación necesaria debía haber comenzado mucho antes. Aunque no sabía si era a escala nacional o si este hombre lo había hecho todo él mismo. Lo que más me preocupa es su objetivo. ¿De verdad estás intentando asesinar al príncipe?, preguntó, sin esperar una respuesta directa. Como ya se había imaginado, la respuesta fue una risa burlona, porque no intentas sacarme la información a la fuerza. Entonces, ¿no tienes intención de someterte?, preguntó con voz dura. El hombre retiró su sonrisa. Le lanzó una mirada fría y luego dijo con la voz de Cyril, ¿cree que puede atacarme? Contable Norton. La mayoría de las personas sentirían una resistencia psicológica al atacar a una persona que se pareciera a su amigo o a su ser querido, incluso si supieran que no era él. Este hombre lo comprendió y lo utilizó para provocar a Mónica. Adoptando una voz y uso dio expresión destinadas a engañarla y hacerle creer que se estaba enfrentando a la persona real. Pero Mónica no lo dudó, sí, puedo. Ella lo miró fijamente con una mirada impasible, la misma que dirigiría a un tablero de ajedrez, y habló con una voz desprovista de emoción. Solo necesito pensar en ustedes como números. Alterando deliberadamente su percepción, Mónica se absorbió en el mundo de los números. Todo lo que veía eran números, un cuerpo humano hecho de números. Mientras estuviera en su mundo de números y magia, podría ser tan fuerte y tan despiadada como necesitara. El hombre chasqueó la lengua y torció el rostro con fastidio. La voz y el rostro de Cyril eran iguales. Pero nada de esto podía quebrantar la determinación de Mónica. Los sonidos y los cambios de expresión solo los registraba como números. Atrapado dentro de la jaula del rayo, el hombre balanceó su brazo derecho. Entonces, ¿qué pasa con esto?, dijo, arrojándole a Mónica un pequeño frasco que tenía bajo la manga. El hombre que se hacía pasar por Cyril, Owen, sonrió, seguro de su victoria. El frasco contenía un veneno muy volátil. Cuando el vidrio se rompiera, el veneno se esparciría por toda la habitación y cualquiera que lo inhalara comenzaría a perder el conocimiento y caería al suelo. Owen no tendría problemas, ya que había desarrollado una resistencia al veneno, pero esta pequeña bruja no tendría ninguna oportunidad. Incluso si pusiera una barrera defensiva, el veneno se derretiría en el aire y la atravesaría fácilmente. Y si usara una que apuntara específicamente al veneno, tendría que mantenerla constantemente. Mientras Mónica estaba distraída con el frasco, Owen llamó a su compañera, Heidi, a la habitación. Ella había estado esperando afuera, vistiendo el uniforme de la Academia Serendia y fingiendo ser una estudiante. Casi había terminado de recitar su hechizo de ataque en el pasillo. Una flecha de relámpago apareció en la punta de sus dedos. La apuntó hacia la bruja silenciosa. ¿Cómo manejará esto?, se preguntó Owen. Los ojos de la bruja silenciosa estaban centrados en el frasco que volaba hacia ella. Justo antes de que cayera al suelo a sus pies, una ráfaga de viento lo atrapó. Debió haber decidido detener el frasco antes de que se rompiera, en lugar de usar una barrera para bloquearlo. No fue una mala elección, pero ahora Owen estaba seguro de que había ganado. Entonó rápidamente un hechizo y se rió para sí mismo. Esto es jaque mate, niñita. La batalla era como el ajedrez, solo había un número limitado de movimientos. Si bien había algunas excepciones, los magos generalmente solo podían mantener activos hasta 2 hechizos a la vez.
Al igual que un caballero luchaba con una espada en una mano y un escudo en la otra, los magos tendían a luchar, manteniendo activos un hechizo ofensivo y uno defensivo al mismo tiempo. En ese momento, la bruja silenciosa mantenía la jaula de relámpagos que sujetaba a Owen y el hechizo de viento para detener el frasco. En otras palabras, estaba indefensa. Heidi terminaría su encantamiento y lanzaría su hechizo de ataque. Al mismo tiempo, Owen se transformaría en dragón para someter e inutilizar a Mónica. Se acabó. Golpea, rayo. Mientras Heidi cantaba las últimas palabras de su hechizo, 15 flechas de relámpago volaron hacia la bruja silenciosa. Al mismo tiempo, el ataque era imposible de evitar. Mónica no se movió. Se limitó a mirar las flechas, sin expresión alguna en su rostro. Murmuró algo, como si hablara consigo misma. Pero no era un cántico. Análisis completo. Se empezaron a escuchar crujidos y estallidos suaves. La jaula de relámpagos que rodeaba a Owen se extendió a lo largo, adelgazándose y cambiando de forma. ¿Qué es esto? El hechizo de relámpagos se fue estrechando hasta convertirse en hilos ultrafinos que luego se extendieron en un patrón radial frente a Mónica. Después de eso, se formaron más hilos que se entrecruzaron y conectaron con los demás. Era una telaraña hecha con magia de rayos. Todas las flechas de relámpago que Heidi disparó quedaron atrapadas en la reluciente red dorada. No solo eso, sino que se derritieron como azúcar caliente y se fusionaron con el hechizo de Mónica, que devoró las flechas en menos de un segundo. Owen y Heidi se quedaron sin palabras. Nunca habían visto ni oído hablar de ningún hechizo que pudiera devorar el hechizo de otra persona de esa manera. La bruja silenciosa habló para llenar el silencio, su voz todavía plana. Un diseño de magia cargodiana favorecido por la Escuela de Hechicería Durandesa del Imperio. Fácil de abreviar, rápido de activar, sus ojos teñidos de verde luz miraron a través de la telaraña dorada. Su defecto, sin embargo, es lo fácil que es leer el diseño. Es simple de absorber. Al desplegar un hechizo con el mismo diseño. Con solo escuchar la última frase del canto de Heidi, la bruja había comprendido a qué familia pertenecía el hechizo y su disposición mágica y había creado una red a juego. En teoría, todo era posible, pero difícilmente podría lograrse en cuestión de segundos. Owen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La red dorada que atravesaba el aula brillaba en la penumbra. Justo detrás de ella había un verdadero depredador cuyo poder no podían igualar. Heidi intentó con valentía atacarla con otro hechizo, pero antes de que terminara su canto, la red se extendió para capturarla. Cada uno de sus hilos brillantes era un hechizo de relámpago ultrafino, y Heidi gritó cuando fue electrocutada y cayó al suelo. Y durante todo ese tiempo, la bruja silenciosa ni siquiera se giró en su dirección. Sus ojos seguían puestos en Owen. Había sacado a Heidi casi como una idea de último momento. Owen era un mago con el extraño poder de reconstruir libremente su propio cuerpo mediante magia de manipulación corporal. La gente lo llamaba monstruo por eso. Pero en opinión de Owen, esta niña era mucho más monstruosa. Así que este es el poder de los 7 sabios de Ridil. Rápidamente cambió de táctica y activó su hechizo de cambio de dragón. No dejes que te afecte. La red no es tan letal. Sus delgados brazos, que imitaban a los de Cyril, se hincharon y expandieron, y aparecieron escamas azules sobre su piel. La estructura ósea de sus dedos cambió, sus uñas se extendieron y afilaron, como las gearras en forma de gancho de un dragón. El cambio de dragón no solo causaba un aumento dramático en las habilidades físicas, sino que también le otorgaba al usuario una poderosa resistencia a los ataques mágicos, como la que tenían los dragones. Un simple hechizo de rayo no será suficiente para detenerme. ¡Graa! Sus garras atravesaron la red dorada. Sintió un hormigueo en los brazos cuando la telaraña lo sacudió, pero no fue suficiente para impedirle moverse. Podría atravesarla. Cuando se acercó lo suficiente para atacar y levantó el brazo,
sintió que de repente chocaba contra una pared invisible. Había paredes a su alrededor, ninguna de las cuales podía ver, lo más probable es que fuera algún tipo de barrera destinada a encerrarlo. Era mucho más fuerte que la esfera de agua que había usado la última vez. Incluso sus garras reforzadas tendrían dificultades para atravesarla. Estás intentando encerrarme para ganar tiempo y llamar a tus amiguitos. En ese caso, solo tenía que destruir la barrera antes de que ella tuviera la oportunidad. Incluso las barreras más fuertes podían derribarse con una serie de ataques basados en maná de alta densidad en un solo punto. Pero antes de que sus garras pudieran destrozar la barrera, la bruja silenciosa murmuró: si combino esto con mi hechizo de llama de eje de coordenadas fijas ultra pequeño, también podría usarlo para hornear galletas. ¿Qué? Gruñó Owen a pesar de sí mismo. La bruja lo miró fijamente, no había calidez en sus ojos. Pero los dragones son débiles al frío, así que haré esto en su lugar. Un momento después, la temperatura dentro de la barrera se desplomó. Mónica estaba usando magia de hielo para enfriar solo su interior. Salvo unas pocas especies selectas, los dragones eran mucho más débiles al frío que los humanos. Cuando la temperatura corporal de un dragón descendía, sus movimientos se volvían extremadamente lentos. Como Owen había cambiado de forma, eso también se aplicaba a él. Su visión se volvió borrosa cuando miró a la bruja silenciosa. La muchacha, que aún no había alcanzado la madurez, observaba impasible las escamas que cubrían su cuerpo. Sus ojos eran los de una investigadora. Intentaba leer y comprender su magia. Esos definitivamente no son los ojos de alguien mirando a otro ser humano. Owen podía desactivar la parte de su mente que reconocía a las personas y, en su lugar, verlas como simples objetivos a los que matar. La bruja silenciosa podía hacer lo mismo y registrar a las personas solo como un conjunto de números. ¿Hubo siquiera una diferencia? Owen movió sus labios entumecidos en una sonrisa sardónica. Tomas vidas humanas sin piedad como si capturaras piezas en un tablero de ajedrez. Así que esto es lo que realmente eres, Mónica Everett, la bruja silenciosa. Cuando el hombre con el rostro y la voz de Cyril confrontó a Mónica con su propia crueldad, provocó que sus pensamientos, ocupados analizando el hechizo de transformación del dragón, se opacaran levemente. Probablemente tenga razón. Mónica podía ver a las personas como un montón de números, lo que significaba que podía hacerles daño sin sentir ni siquiera una punzada de culpa, quisiera o no. No importaba cuánto intentara ser como la bondadosa Lana, nunca volvería a ser la misma. Mónica Everett veía a los demás como números, era una bruja sin corazón. Y aún así, si eso le permitía proteger a quienes le importaban, ¿qué necesidad tenía de mostrar misericordia ante la malicia? Excelente trabajo, mi querido compañero sabio. Oya, gritó ante la repentina voz que provenía de la ventana. Se dio la vuelta y vio a Luis sentado en el marco, dándose golpecitos con el bastón en el hombro y sonriendo. ¿Cuándo había llegado? Se dejó caer del marco de la ventana con movimientos ágiles, apartándose la larga trenza del hombro y colocándola sobre la espalda. Desde detrás de su monóculo, sus ojos de color gris violáceo se giraron para mirar a los dos intrusos caídos. El cambiafor más dragón es el mismo que se coló en la competición de ajedrez. Ese sí, señor. Parece que usa magia de manipulación corporal tanto para transformarse en dragón como para disfrazarse. Reflexionó Luis, con una mirada peligrosamente aguda. Entonces, después de todo, son del imperio. Una risa espesa se superpuso a sus palabras. El falso Cyril se reía entre dientes desde donde estaba tendido en el suelo, con la garganta moviéndose en espasmos. Jejea, ja, ajajajajaja. Sin pestañear, Luis presionó su pie contra la nuca del hombre. Después de girar y presionar la suela de su zapato contra el cráneo del hombre, le dijo con voz muy educada: eres bastante irritante, ¿te importaría quedarte en silencio un momento? Si deseas hablar,
puedes hacerlo en prisión. Dios mío, dijo el hombre. Seguro que tienes tiempo para estar tan relajado. Al percibir una siniestra implicación en sus palabras, Mónica lanzó inmediatamente un hechizo de detección no cantado. No captó ningún maná sospechoso de los dos intrusos, pero a medida que ampliaba el alcance de su hechizo, sintió que algo extraño provenía de cerca del dormitorio de los chicos. Maná de llamas que aumentaba de forma constante y giraba. Ella ya había visto esto antes. Espiral de llama, gritó. Los ojos de Luis se abrieron de par en par. Rin, gritó. He visto lo que parece ser una llama espiral al lado del dormitorio de los chicos. Incluso ahora, la voz de Rin sonaba monótona y sin pasión. Luis chasqueó la lengua y miró fijamente por la ventana. Puedo dejar a estos dos contigo, mi compañero sabio. Ese sí, señor. Cuando Mónica asintió, Luis cantó rápidamente un hechizo de vuelo y saltó por la ventana. La llama espiral era un objeto mágico destinado al asesinato, y su mayor virtud era su poder. Era lo suficientemente fuerte como para atravesar las barreras de Mónica. Pero Luis era el mago de la barrera, y podría sellarla por completo. El hombre también era un volador talentoso, por lo que estaba seguro de que llegaría a tiempo. Después de que Luis se fue y el silencio volvió a reinar en la habitación, el intruso se dirigió a Mónica una vez más. Hola, enana. Mónica lo observó atentamente, lista para atacar si mostraba la más mínima señal de cántico o cualquier otra actividad sospechosa. Todavía boca abajo, giró el cuello para mirarla. Podría ser que nunca consideraste que podría haber más de nosotros. Está mintiendo, decidió Mónica con calma. Estaba tratando de desviar su atención, buscando una abertura para escapar. La llama espiral es una amenaza, pero el señor Luis no tendrá problemas para lidiar con ella. La señorita Rin está vigilando al príncipe, así que debería quedarme quieta. Incluso si el hombre tuviera amigos, e incluso si atacaran a Mónica para intentar rescatar a sus compatriotas, ella podría usar su magia no encantada para lidiar con ellos. Mira, enano, ¿no sientes curiosidad por saber cómo le va al verdadero Cyril Astley? El último lugar donde Mónica había visto al verdadero Cyril había sido el gran salón. No lo había vuelto a ver desde entonces. Uen vio cómo sus hombros se contraían. Y así es como el intruso amenaza a la bruja silenciosa, dijo la voz de Rin en el oído de Luis mientras usaba magia de vuelo para dirigirse al dormitorio de los chicos. Está mintiendo, respondió Luis. Déjalo así. Su colega podía carecer de algunas cualidades humanas clave, pero era inteligente. Al menos, no era tan estúpida como para caer en una mentira tan obvia. Luis continuó su camino hacia el dormitorio, tomando el camino menos visible que pudo y dejando a los intrusos en manos de Mónica. El sol ya casi se había puesto y el índigo empezaba a filtrarse en el cielo. Era solo cuestión de tiempo antes de que los colores de la noche absorbieran el naranja que todavía se veía en el horizonte. Luis sintió el frío del invierno que se avecinaba en el viento contra sus mejillas, pero optó por no desviarlo con una barrera. En su lugar, utilizó un hechizo de detección. Esto es, la considerable experiencia de combate de Luis con el cuerpo mágico lo hizo mejor que Mónica en la detección de hechizos, e inmediatamente notó algo extraño en los resultados. La respuesta de maná que había detectado. Ciertamente parecía una llama espiral, pero al observar más de cerca, la expansión del maná no era natural. Es un señuelo. Los objetos mágicos eran, en general, muy caros. Aquellos tan poderosos como la llama espiral eran especialmente difíciles de conseguir. El objeto mágico que había cerca del dormitorio de los chicos probablemente era algo más barato que parecía uno. El maná se hinchaba, giraba y se agitaba, pero nunca explotaba. Aún así, cualquier objeto mágico que produjera una llama mínima tenía el potencial de provocar un incendio. Comorín. No podía desviar su atención del segundo príncipe, le correspondió a Luis recuperarlo. Él frunció el ceño.
No le gustaba para nada esta situación, es como si el enemigo me tuviera bailando en la palma de su mano. Era obvio que si sugerían la existencia de una llama espiral en esa situación, Luis, que se destacaba en técnicas de barrera, iría a recuperarla. El señuelo estaba destinado a distraerme, a alejarme de allí. Si era así, entonces su motivo era. A Luis se le ocurrió una idea, pero en ese mismo momento, la voz de Erin llegó a sus oídos. Y sonaba extrañamente desesperada. Lord Luis. La bruja silenciosa es. No te importa lo que le pase a Cyril Ashley. Las palabras del hombre perturbaron los pensamientos de Mónica. Ella tenía una mente excelente para el cálculo, y esos cálculos le decían que esto era un engaño. Pero su corazón respondió. ¿Y si está diciendo la verdad? Entonces Lord Cyril, él, moriría. Sabía que debía mantener la calma y analizar con atención las afirmaciones del hombre, pero su mente no funcionaba bien. Sentía un sudor frío en la espalda y el corazón le latía con fuerza en la cabeza. Cyril siempre la ayudaba. Aunque no fuera mucho, ella quería demostrarle su agradecimiento haciendo lo mejor que podía en el festival escolar. Hagamos todo lo que podamos para que el festival escolar sea un éxito, ¿de acuerdo? Eso fue lo que le había dicho, pero todavía no había hecho nada. No. No, eso es. No es una amenaza vana, querida, dijo el hombre. ¿Sabes lo que le pasó a Eugene Pittman? No. ¿En quién me convertí la última vez? El profesor de Minerva, cuya clase había adoptado este hombre en la competición de ajedrez, había sido encontrado brutalmente asesinado. Su oponente era más que capaz de asesinar, sin una pizca de piedad o compasión. No, no, no. Mientras Mónica permanecía allí, desconcertada, el hombre con el rostro de Cyril se rió de una manera totalmente diferente a la de Cyril. Era una risa burlona, destinada a intimidar. Si valoras la vida de Cyril Ashley en lo más mínimo, dijo, entonces desactiva tu hechizo. Tengo que ganar tiempo hasta que regrese el señor Luis, pensó. ¿Pero cómo? Conmocionada por las divagaciones del hombre, Mónica no se dio cuenta de la otra intrusa, la mujer de las cejas dignas, que cantaba en voz muy baja. Su hechizo produjo una pequeña llama que fue derritiendo lentamente el hielo que le ataba el brazo derecho. Finalmente, cuando el hielo estuvo lo suficientemente fino, liberó su mano, abrió un frasco escondido en su manga y lo hizo rodar hasta los pies de Mónica. En su interior se encontraba el mismo veneno altamente volátil que el hombre le había arrojado hacía unos minutos. Y. Cuando Mónica notó el hedor espantoso, ya era demasiado tarde. Arg, ag, ah. Sintió un hormigueo en la nuca y su visión empezó a distorsionarse. Sabiendo que la estaban atacando, inmediatamente intentó utilizar una fórmula mágica. Desafortunadamente, debido a lo confusa que estaba su mente, no pudo realizar los cálculos necesarios. Todas esas hermosas ecuaciones y fórmulas se distorsionaron, se desintegraron y colapsaron. Ah. Ella cayó al suelo, con sus extremidades crispadas, mientras el par de intrusos destruía el hielo restante y se ponía de pie. Tenemos dos objetivos, dijo el hombre. El primero es el segundo príncipe. ¿Y el segundo? Se arrodilló junto a Mónica, la agarró del pelo y acercó su rostro a ella. Tenía una sonrisa cruel. Es asegurar a la bruja silenciosa, Mónica Everett. Capítulo 9. Antes de seguir leyendo, el Panda Rojo les recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels, si no lo estás escuchando ahí, el Panda Rojo se pondrá muy triste. Cajón lleno de tesoros. Con la conciencia fluctuando, Mónica reflexionó sobre las palabras del hombre. ¿Me aseguras? ¿Por qué? Ella no pudo expresar la pregunta, esta escapó de sus labios como simples gemidos. Pero el hombre continuó, como si quisiera responder, yo también soy un mago, querida. Y por eso sé que la hechicería sin hechizos es sobrehumana. Para Mónica,
la hechicería sin hechizos fue una solución que le costó mucho conseguir al problema de hablar delante de otras personas. Su rapidez de lanzamiento era conveniente, pero no tenía ningún otro beneficio del que hablar. Pero el intruso, con su voz cantarina, elogió su habilidad. Es un milagro, de verdad. Estoy seguro de que mi amo estaría muy feliz de tenerlo. Después de todo, ya hemos logrado nuestro otro objetivo. Otro objetivo, el hombre había dicho que tenía dos objetivos. El primero era el segundo príncipe. El segundo era Mónica. Ya lograron lo que querían con el príncipe. ¿Qué está diciendo? Así que tenía razón. El hombre no estaba tras la vida de Félix. Pero entonces, ¿por qué se había hecho pasar por Cyril? Para acercarse a él. Uen, ¿pudiste confirmarlo? Preguntó la mujer de cejas dignas. El hombre al que había llamado Uen asintió levemente. No pude establecer contacto directo, pero pude observar de cerca y vi los rastros. Es obra del traidor Arthur. La predicción que nos dieron era correcta después de todo. Traducido por el joven maestro. Quería comprobar algo sobre el príncipe de cerca. Ese era su objetivo. ¿Pero por qué? ¿Qué rastros? Arthur. ¿Quién? Les dio una predicción. Los pensamientos de Mónica corrían a toda velocidad mientras intentaba desesperadamente permanecer consciente. Pero su mente estaba demasiado confusa para procesar la información. Esta se dispersaba continuamente, como agua. En sus manos, escurriéndose entre sus dedos, los términos, la información, todo. Retirémonos antes de que regrese el mago de la barrera, dijo el hombre. La droga, Heidi. Toma, Uen. La mujer de las cejas dignas, Heidi, sacó un frasco del bolsillo de su uniforme y se lo entregó a Uen. Él lo tomó y lo agitó. Frente a los ojos de Mónica. Un líquido transparente se agitó en el interior. Esto es solo algo para hacerte una buena niña. Probablemente el frasco contenía una droga altamente adictiva. En cuanto la ingería, Mónica se sentía abrumada por una intoxicación poderosa. Luego, cuando se acababa, experimentaba síntomas de abstinencia y buscaba la droga en mayores cantidades. Sabía que el agente usaba esas sustancias para convertir a los demás en sus esclavos. Ella rápidamente apretó los dientes, tratando de resistirse. Pero Uen fácilmente abrió su boca debilitada mientras Heidi acercaba el frasco a su cara. Entonces, justo cuando la primera gota estaba a punto de caer sobre sus labios, se oyó una voz desde la ventana. Le hiciste daño a mi amo. Oh, ahora te tocará pagar. Sentado en el alféizar de la ventana había un joven alto y delgado con una túnica antigua, su cabello negro cortado corto. Y sus ojos dorados llameantes. Ne, Arrow, graznó Mónica. Traducido por el joven maestro. Nero se abalanzó con una fuerza sobrehumana, cruzó la habitación al instante y le asestó un puñetazo brutal a Uen. Mientras sujetaba a Mónica. Luego, cuando se agachó para levantar a su amo, Heidi le estrelló el frasco en la cara. Nero no mostró mucha reacción. Simplemente lamió la droga que goteaba de su boca. Las pobladas cejas de Heidi se alzaron en estado de shock y sus ojos se abrieron de par en par. Un lametón debería haberte dejado inconsciente al instante. ¿Crees que esta estúpida droga va a funcionar en mí? Sosteniendo a Mónica en sus brazos, Nero miró con desprecio a Uen y Heidi. De su garganta salió una exhalación sibilante, casi de reptil. Una niebla negra comenzó a cubrir el lado izquierdo de su cuerpo. Estaba tan enojado que su transformación se estaba desmoronando. ¿Cómo se atreven a ponerle las manos encima a mi amo, humanos tontos? Espero que estén listos. Haré polvo sus huesos. Si nos haces daño, me temo que no podremos garantizarle a Cyril Ashley. Ja. Lo interrumpió Nero. ¿Qué pasa con eso? No me importa una mierda lo que le pase a nadie más que a Mónica. Las pupilas de sus ojos dorados eran demasiado delgadas para pertenecer a una persona. Su mirada dura e inhumana revoloteaba entre sus presas.
Podéis suplicar por vuestras vidas todo lo que queráis. No me importa ni lo más mínimo ninguno de vosotros. Ahora. Morid. La mitad izquierda de Nero, que estaba cubierta de niebla, recuperó su forma humana. Inclinándose hacia adelante, se lanzó a correr deslizándose y usó su mano vacía para agarrar la cara de Owen y hundirle los dedos. Intentó usar ese impulso para golpear la nuca del hombre contra la pared, pero no pudo. Frunció el ceño. ¿Qué diablos es esto? Traducido por el joven maestro. Los dedos de Nero comenzaron a hundirse en la piel del rostro de Owen. Parecía como si estuvieran pegados a la arcilla. Inmediatamente sacó las yemas de los dedos. Owen se llevó una mano a su rostro deforme y blando. Ya no contenía ni rastro de Cyril Astley. Bueno, eso fue muy grosero, dijo Owen. Crear una cara también requiere mucho tiempo y esfuerzo. Su voz salió apagada, probablemente porque la región alrededor de sus labios estaba torcida. Nero abrió y cerró la mano que había usado para tocar el rostro del hombre y frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Cuando lo agarré, se puso todo derretido y asqueroso. Con la mente aún nublada, Mónica logró soltar una advertencia: Nero, ten cuidado. Está usando magia de manipulación corporal. La magia del hombre, tanto su capacidad para transformarse en dragón como en otras personas, eran variables. Desconocidas. No podían darse el lujo de subestimarlo. Nero, ahora en guardia contra las técnicas del hombre, dejó de atacar y observó a sus enemigos. Estos no atacaron de inmediato, probablemente se habían dado cuenta de que Nero no era un ser humano común. Finalmente, Owen habló, rompiendo el punto muerto. Ven aquí, alto, moreno y guapo. Hagamos un trato. Te daré el antídoto para la droga que está en su organismo, todo lo que tienes que hacer es dejarnos ir. Sacó un pequeño frasco. Y lo agitó para que Neo lo viera. Nero le dirigió una sonrisa maliciosa. No hago tratos con gente que no me agrada. Si tienes el antídoto, te mataré y te lo robaré. Boom. Problema resuelto. Vaya, qué miedo. En ese caso, ¿por qué no lo hacemos así? El frasco se le escapó de la mano a Owen y, con un crujido estridente, se rompió y esparció un humo blanco y penetrante. Por todas partes. Probablemente se trataba de algún tipo de veneno. Traducido por el joven maestro. Heidi y yo hemos creado una resistencia, así que esto no nos afectará, dijo el hombre. Pero será bastante difícil. Para la bruja silenciosa. Con un jadeo, Nero miró a la niña en sus brazos. Ella no tenía su resistencia al veneno, era un ser humano normal y ya le habían administrado otra droga. Ajá, tosió. Arg, se retorció en sus brazos, arañándose la garganta. La risa estridente de Owen lo siguió. Nos vemos, bruja silenciosa, querida. Y, su caballero de brillante armadura. Supongo. Hizo una pausa. Y una vez que ambos se den cuenta de la terrible verdad, nos volveremos a encontrar. Estoy seguro. Más allá del humo blanco, el sonido de los pasos de Owen y Heidi se desvaneció. Probablemente tenían la intención de volver corriendo al pasillo y escapar por el campus. Se van a escapar. Mientras yacía, atormentada por su estado de impotencia, Mónica oyó el sonido de alguien murmurando. La voz no pertenecía a Owen ni a Heidi. Tampoco era la de Nero, Rino Luis, era lúgubre, como si quisiera maldecir al mundo entero. El dolor más terrible que hayan sentido en sus vidas, lo recrearé para ustedes. Oyó el ruido sordo de alguien cayendo al suelo. Un momento después, el grito de Heidi atravesó el humo. Owen. Mientras el humo venenoso salía por la ventana y se disipaba, Mónica vio a Owen retorciéndose en el suelo del aula. En su mejilla había aparecido un emblema morado, un sello chamánico que llevaban aquellos que habían recibido una maldición. Hace calor, hace calor, mi piel, hace calor, para,
para. Gaa. Traducido por el joven maestro. A Owen se le empezó a formar espuma en las comisuras de la boca mientras gritaba a todo pulmón. Entonces, algo entró por la ventana y los enredó a él y a Eddie, que estaba sentada a su lado. Eran enredaderas de un color morado venenoso que se enroscaron alrededor de los cuerpos de los dos intrusos y luego los sacaron por la ventana. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mónica movió su pesada cabeza para buscar el origen de las enredaderas púrpuras y enrolladas. Procedían de una pequeña maceta. Probablemente antes habían sido rosas. Ahora, sin embargo, las flores estaban moteadas de negro y morado, y cada pétalo se expandía como branquias carnosas y temblaba a medida que crecía. Habían sido infectados por una maldición y se habían transformado en algo aberrante. Sosteniendo la maceta contra su pecho, de pie a poca distancia de Mónica y Nero, estaba un joven de cabello púrpura, envuelto en las vestimentas de los 7 sabios. Era Ray Albrecht, el chamán del abismo. Sus ojos rosados miraban con inquietante atención hacia la oscuridad de la noche. Solo un chamán de tercera categoría. Maldice para matar. Un verdadero Albrecht inflige dolor y sufrimiento a los vivos sin dejarlos morir. Uen. Uen. Eddie se agitó con un cuchillo, cortando desesperadamente las enredaderas moradas que la oprimieron a ella y a su camarada. Pero Uen seguía gritando y chillando. La foca que tenía en la mejilla lo estaba carcomiendo poco a poco. Conoce la desesperación sin fondo del abismo y sufre. Ray señaló a Owen con un dedo delgado. El sello en su mejilla brilló aún más y sus gritos se convirtieron en alaridos desgarradores. Traducido por el joven maestro. Este era el chamán del abismo, el hombre cuyas terribles y malditas artes le permitían llevar a cabo cualquier forma de tortura, y sin dejar un rasguño en el cuerpo de la víctima. Si bien las artes chamánicas eran muy similares a la hechicería, sus técnicas eran propiedad exclusiva de la casa Albrecht y su líder, Ray. Por lo tanto, la hechicería no podía hacer nada para detenerla. Owen finalmente reprimió sus gritos y apretó los dientes, sus ojos se volvieron para mirar fijamente a Ray. Muy bien, mi querido Saage. Esto duele demasiado como para declarar un empate, resopló y resopló, Eddie lo sostuvo desde un costado mientras cantaba rápidamente un hechizo. Un viento se levantó alrededor de los dos. Magia de vuelo. Está bien, entonces, espetó Owen con odio. Hemos logrado un objetivo, ustedes serán los que conozcan la desesperación al final, cuando su preciada nación se vea envuelta en las llamas de la guerra. Normalmente, Mónica podría haberlos derribado fácilmente, pero con el veneno interfiriendo en su mente, no podía usar ni siquiera la hechicería para principiantes correctamente. Y Ray era un experto solo en artes chamánicas, no podía usar técnicas destinadas a magos normales como la hechicería de vuelo. Nerón. Síguelos, rogó Mónica, agarrando la túnica de su familiar. Nero la miró con el ceño fruncido. Y dejarte aquí así. Estaré bien, así que, por favor. Él hizo una mueca amarga, pero finalmente se rindió. La bajó al suelo y la sentó contra la pared del edificio de la escuela. No puedo desobedecer las órdenes de mi maestro. Oye, tú, chico morado. No te atrevas a dejar que Mónica muera. Y dicho esto, salió corriendo como una ráfaga de viento. No estaba segura de hasta dónde podría perseguir a los intrusos, pero era mejor que no hacer nada. Traducido por el joven maestro. ¿Qué se supone que significa eso? Se quejó Ray, evidentemente molesto porque lo llamaran, el chico morado. Tomó la maceta con las rosas transformadas y se acercó a Mónica. Para entonces, las flores estaban completamente negras y marchitas. Las miró con tristeza. Ah. Se han marchitado. Una chica también me las recomendó. Las compré para conmemorar su conversación conmigo. La maceta contenía plantones de rosas que el club de jardinería estaba vendiendo. Al mirar más de cerca, Mónica vio un animal de peluche y una bolsa de galletas del bazar benéfico que sobresalían del bolsillo de su bata.
Al parecer, había estado disfrutando del festival escolar a su manera. La mirada de Ray pasó de las flores marchitas a Mónica. No sé qué está pasando, murmuró, pero parecían tipos malos, así que los maldije. Tú, me salvaste, logró decir Mónica. Fueron asesinos que querían matar al segundo príncipe. No estaba segura de cómo responderle. El objetivo del dúo no había sido asesinarlo. ¿Qué rastros había encontrado? En Félix. Cuando intentó decirle que no lo sabía, lo único que logró fue emitir un gemido superficial. Todavía no respiraba correctamente y se había esforzado demasiado para hablar. Además, todavía quedaba algo de niebla venenosa en la zona y el viento la arrastraba en su dirección de vez en cuando. Mientras su rostro se ponía azul y jadeaba en busca de aire, Ray comenzó a entrar en pánico. Bruja silenciosa. ¿Qué debería hacer? Solo sé maldecir, pero ¿qué se supone que debo maldecir? Deberías maldecir a los asesinos que causaron esta situación. Ya lo hice. Gritó Ray antes de jadear y darse la vuelta. Detrás de él estaba Luis, con su bastón sobre el hombro. Su cabello estaba hecho un desastre, debía haber estado volando bastante rápido. Vaya. El mago de la barrera, dijo Ray con amargura. Traducido por el joven maestro. Luis lo hizo callar con una sonrisa y luego entrecerró los ojos hacia Mónica, que estaba sentada contra la pared del edificio de la escuela. Realizó un canto rápido y luego levantó su bastón, encerrando a Mónica y a Ray en una barrera transparente, probablemente para evitar el humo venenoso. Las barreras normales se hacían para dejar entrar una cierta cantidad de aire para que quienes estaban dentro pudieran respirar. Pero si el aire en sí era tóxico, el veneno entraría en la barrera, lo que era un gran defecto. Crear una barrera que dejara entrar solo aire limpio y mantuviera fuera la sustancia tóxica era extremadamente difícil. Pero Luis lo logró. Y además cantando rápido. Su habilidad era acorde con su título. Mónica respiró lenta y profundamente, aspirando el aire limpio. Finalmente, levantó sus párpados pesados y miró a Luis. Señor Luis, dijo con voz ronca, gimiendo. Lo siento, yo. Mientras sollozaba y miraba hacia abajo, vio la rosa blanca que adornaba su pecho. Verla solo la hizo llorar más fuerte. Era inútil. Habría sido tan fácil si solo pensara en números, pero cuando usaron a Lord Cyril como escudo de esa manera. No pude hacer ningún cálculo. Enemiga o aliada, si sustituyera a todos los que la rodeaban por números, podría hacer hasta los cálculos más difíciles en un instante. Podría tomar decisiones tranquilas y racionales. Pero no había podido sobreescribir a las personas que la rodeaban, las personas amables que había conocido en esta escuela, con simples números. Había perdido la capacidad de hacerlo. Lo siento, repitió sollozando. Luis se levantó el monóculo con un dedo y puso cara de amargura. Este fracaso fue un error estratégico de mi parte. Debería haber analizado mejor la situación. No soy tan estrecho de miras como para echarle la responsabilidad de eso a una niña como tú. Pero. Traducido por el joven maestro. Tu humanidad me importa poco, mi compañero sabio. Su tono era frío, pero a ella le sonó como si estuviera diciendo que no le importaba que ella fuera una persona cruel que veía a los demás como meros números. Si lo era, o si no lo era, cualquiera de las dos cosas le parecía bien. Esa forma indirecta de expresarse era típica de Luis, y Mónica sonrió irónicamente a pesar de sí misma. De todos modos, continuó Luis, mirando a Ray, es precisamente porque no lo trataste como un montón de números que nuestro querido chamán vino a rescatarte, no. Ray le enseñó los dientes a Luis y lo miró amenazadoramente. Puede que no me trates como a un número, pero sí me tratas como a una babosa. Sé todo sobre esto, no te preocupes. Se supone que debes negarlo, maldita sea. Sé cómo eres una persona tan horrible. Tal vez seas tú a quien debería
Haber estado maldiciendo todo este tiempo. Sobre los objetos faltantes de la casa Albrecht, dijo Luis, interrumpiendo las quejas murmuradas del chamán. Vaya. Gritó Ray, abriendo mucho los ojos rosados. Luis le dedicó una hermosa sonrisa. Estoy seguro de que nos ayudarás a proteger al príncipe en el futuro, ¿verdad, mi querido chamán? No tienes ni una pizca de decencia humana, amenazar a un colega. Eres absolutamente despiadado. Maldita maldita sea. Un día te maldeciré para que te golpees el dedo meñique del pie una vez cada 5 minutos. ¿No sería más rápido simplemente destrozarme las piernas? Y tú te haces llamar mago. ¡Qué violento! Ray se estremeció. Luis lo ignoró con suavidad, sacó un pequeño objeto envuelto en papel del bolsillo de su bata y lo puso en las manos de Mónica con lo que, para él, era una actitud delicada. Señor Luis, ¿qué es esto? Traducido por el joven maestro. Es de otra persona y no puedes tratarlos como números. Con los dedos todavía palpitando, Mónica abrió con cuidado el envoltorio. Dentro había un pañuelo blanco, sencillo. Salvo por las flores amarillas bordadas en el borde. Oh. Una sonrisa alegre pasó por su mente. Las flores amarillas simbolizan la felicidad en mi tierra, por eso las bordamos mucho. Lo siento, no podré enseñarte a montar a caballo ni hacerte ese bordado. Pertenecía a la muchacha que había planeado asesinar al segundo príncipe, a quien Mónica había atrapado y que posteriormente había abandonado la academia, la hija del conde Braid, Kesey Grove. Incluso conociendo los detalles del intento de asesinato, Mónica no había podido abandonarla. Después de negociar con Luis, había logrado que la enviaran a un convento. Kesey, ¿te acordaste? Las lágrimas cayeron sobre las lindas flores amarillas que le recordaron a Mónica la primavera. Mientras agarraba el pañuelo, se dio cuenta de algo. Nunca más podría volver a ver a alguien importante para ella como números. El mundo está lleno de números. Su padre le había dejado esas palabras y ella no podía permitirse usarlas como excusa o escape. Traducido por el joven maestro. Luis le informó que él, Rin y el pobre Ray, que habían sido arrastrados, actuarían como guardias de seguridad para él. Baile de esa noche. No soy tan diabólico como para endosarle este trabajo a una niñita que acaba de ser envenenada. Le dijo. Vuelve a tu habitación y descansa un poco. Mónica había aceptado la oferta y había regresado a su habitación del ático y se había acostado. Afuera, el sol se había puesto por completo y pequeñas estrellas titilaban en el cielo índigo. Eran especialmente vívidas. Esa noche, tal vez debido a la luna nueva. Mientras los miraba distraídamente, una sombra oscura cruzó su visión. Era un gato negro, Nero. Hábilmente usó sus patas delanteras para abrir la ventana y entrar en la habitación antes de saltar a la cama y mirar a Mónica. Su rostro no era tan expresivo como el de un humano, pero parecía de alguna manera decepcionado. Lo siento, Mónica, dijo. Se me escaparon. Según él, Owen y Heidi habían subido a un carruaje escondido en el camino y lo habían utilizado para huir. Mientras estaba en forma humana, Nero poseía una fuerza sobrehumana en sus piernas, pero ni siquiera él podría alcanzar a un caballo al galope. Según Ray, duraría al menos un mes y causaría dolores intensos de forma esporádica. Mientras tanto, no tendrían que preocuparse de que Owen los atacara. Mónica recuperó lentamente el aliento y continuó, me ayudaste mucho hoy, Nero. Gracias. ¿Estás bien ahora? Mónica asintió y se sentó en la cama. Todavía no había vuelto a la normalidad, pero se había recuperado hasta el punto de poder levantarse y caminar. Mientras ella salía de la cama, Nero dijo apresuradamente, oye, ¿no deberías descansar un poco más? Traducido por el joven maestro. No, tengo que ir a la habitación de Lana, y prepararme para el baile. La cola de Nero se congeló en el aire. Sus ojos dorados se abrieron de par en par. Apenas te mantienes en pie.
Ese horrible tipo Lountata puede encargarse de la seguridad, así que... No me refería a eso, dijo, interrumpiendo en voz baja. No iba a ir al baile como parte del equipo de seguridad. Voy. Porque quiero, dijo, arrugando la cara. Después de todo, no estaré aquí el año que viene. Mónica se agachó frente a su escritorio y abrió el cajón cerrado con llave. Cuando llegó a la escuela, el único contenido que contenía era su cafetera, un recuerdo de su padre. Ahora era un cajón lleno de tesoros. Mis preciosos tesoros, pensó. Las cartas y el lazo de lana. El libro y el colgante de Félix. El pañuelo bordado de Kesey. Y la rosa blanca que adorna su pecho. Ninguno de ellos había sido entregado a la bruja silenciosa, sino a una niña pequeña y sencilla llamada Mónica Norton. Cerró los ojos, como si estuviera rezando lo siento, pensó. Solo por ahora. Solo mientras estoy aquí en esta escuela, perdóname. Todos, muy probablemente. En algún momento, Mónica comenzó a encontrar muy difícil la idea de dejar atrás su etapa como Mónica Norton, aún cuando sabía que estaba engañando a todos. Solo quiero ser Mónica Norton por un poco más de tiempo. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el DIA de Howie. El Panda Rojo espera que tengas no un lindo día, sino un lindísimo día, sin más. El Panda Rojo se despide, adiós.